Bueno, vamos a complementar lo que ya vimos en la clase online. Vamos a crear un proyecto y vamos a revisar algunos de los conceptos básicos de programación en C++. Entonces creamos nuestro proyecto, tipo consola, seleccionamos C++, repaso, siguiente, y ya tenemos nuestro primer código. Dijimos que iba a incluir algunas librerías y vamos a ocupar también el namespace, que va a ser el estándar que nos va a permitir no tener que agregar código extra cuando llamamos a nuestra librería. En algunos casos nos va a interesar, que para la mayoría de los casos de este curso, ocupar este namespace. Pero para achicar un poco los proyectos, como decíamos, cuando son un poco más grandes, uno va a ir seleccionando puntualmente qué quiere utilizar. Pero para este minuto estamos bien. Existe la función main, que va a ser la función principal. Cuando creamos nuestro primer código, va a tener básicamente un Zeut y un hola mundo. Este hola mundo está siendo impreso con la instrucción Zeut. Esta instrucción es de C++, entonces es muy probable que algunos de ustedes recién la estén conociendo. Ponemos mayor, ponemos el texto y acá tenemos un endline. También podríamos utilizar un /n que nos va a dar el mismo resultado. Cuando compilamos este hola mundo, vamos a revisar. La compilación nos va a dar que tenemos hola mundo y un salto de línea. Entonces, en la misma línea del Zeut, ahora voy a incluir un par de cosas más. Voy a escribir otro texto, voy a escribir otro endline, uno, otro endline, 2. Compilamos y vamos a encontrar que estas líneas que saltan acá están relacionadas a esta endline. Entonces podemos colocar en una sola línea de texto, en una sola línea de instrucciones, un conjunto de elementos. ¿Para qué nos sirve? Podemos muchas veces poder complementar o poder achicar nuestros códigos, y podemos también imprimir algunas líneas de texto. Por ejemplo, vamos a crear unas variables, un tipo int 1, vamos a asignarle un 1, vamos a hacer un string que es de otro tipo, vamos a poner 2, Dentro de esta misma línea de Zeut vamos a agregar este elemento. Entonces vamos a agregar acá el 1 y acá en la siguiente línea 2. Grabamos y revisamos cómo queda nuestro código. Bien, ahora vamos a revisar las funciones. Normalmente yo creo que todos recuerdan cómo crear una función, la cual tenemos que poner un tipo de salida, ponemos un nombre, vamos a revisar la misma función que habíamos creado ya en nuestro PPT, spar. Tenemos las funciones que pueden tener parámetros de entrada y las que no. Entonces aquí vamos a crear una que sí tiene parámetros de entrada. Entonces vamos a poner valor. Abrimos, cerramos llaves, ponemos un tabulador para colocar un espacio y dejar un poco más ordenado nuestro código. Vamos a hacer entonces un if y vamos a preguntar si el valor de entrada, que es el parámetro que estamos pasando a nuestra función, es par o no. Entonces hacemos módulo de 2 si es igual a 0, igual para hacer un igual. Eso ya muchos lo deben recordar, pero no es bueno, no está de más decirlo. Ahora vamos a retornar un string, porque colocamos acá que el tipo de salida va a ser un string. Entonces vamos a retornar si es par o no. Entonces vamos a retornar con comillas dobles, porque estamos hablando de un string, si es par, punto y coma. Entonces con un else vamos a retornar acá no es par, punto y coma.
tenemos nuestra primera función. Entonces vamos a ordenar un poco acá, vamos a limpiar esto. Tenemos nuestra función con un 1, la cual vamos a ocupar ese mismo parámetro después para entrar. Entonces vamos a imprimir el SPAR. Acá vamos a ponerle la variable 1, que viene de acá mismo arriba. Entonces voy a detener mi código anterior. Revisamos. Imprime y dice no es par. Vamos a cambiar el numerito ahora. Vamos a ponerle un 4. Compilamos. Dice sí, es par. Entonces ya tenemos de cierta forma nuestra primera función, que es parametrizada y retorna un valor. ¿Cuáles son el típico error que uno se encuentra cuando uno está programando? Muchos hacen esto. Colocan la función y a pesar de que la función retorna algo, no lo asignan a una variable o no lo imprimen. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Vamos a ver que no hace nada. Porque en realidad está ejecutando la función, pero no está haciendo nada con ese valor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos varias alternativas. Podemos crear una variable, nuevamente una string, como resultado función. No asigno nada, la estoy inicializando. Y acá a resultado función le voy a asignar el valor. Entonces, ahora ya tengo algo con lo cual puedo trabajar. Grabo. Vemos que esa asignación está haciendo algo y yo con este resultado podría posteriormente hacer una impresión. Y ya tenemos nuevamente nuestro resultado. Y ahora está diciendo sí es par. ¿Para qué nos sirve esto? Primero, nosotros normalmente en este curso de estructura de datos vamos a requerir que creen funciones. Y las funciones van a tener parámetros de entrada y van a tener alguna salida. ¿Podríamos crear una función que no tuviese valor de retorno? Sí. Entonces, normalmente vamos a encontrar el encabezado en este tipo de funciones que va a decir que retorne algo. En cambio, en las funciones que no requieren que retorne, vamos a colocar algo así como que diga que muestre, que es diferente. Entonces, en una función que solo muestre, vamos a utilizar la palabra reservada void, que es decir, no hacer nada, es un vacío, y en vez de retornar, vamos a imprimir directamente acá. Entonces, a este le vamos a poner SPAR2. Tenemos la función SPAR2 que tiene el retorno tipo void y que tiene un valor de entrada. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar este SPAR2? Vamos a quitar todo esto para que no nos confunda. Vamos entonces a llamar a SPAR2. Como sabemos que este SPAR2 no retorna, no podemos hacer un cout frente a él, sino que lo vamos a ejecutar directamente. SPAR2 y colocamos la variable. Y esto lo ejecutamos. Nos damos cuenta que directamente ahora la función está retornando un valor. Y es porque a pesar de que tiene void, está haciendo una ejecución interna. Entonces tenemos un tipo de función 2. Veamos ahora un tipo de función sin parámetros. Entonces podría ser void, que esto en realidad se parecería un poco a un procedimiento, que en otros lenguajes le llamamos procedura. El procedimiento, que sería, vamos a llamarle
SPAR3. Este tiene como eventualidad de datos que no va a tener parámetros de entrada y no tener parámetros de salida. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Solicitarle al usuario que haga un ingreso de datos. Entonces, ingrese un valor. Creamos una variable. En este caso vamos a crear una variable de tipo int, entrada. Vamos a colocar un sein y vamos a poner ahora de las rayitas al revés, como menor. Entonces colocamos entrada. De esta forma estamos haciendo que el usuario ingrese un valor. Y ahora vamos a ver si este valor, vamos a copiar esto donde lo tenemos acá, si este valor es par o impar. Voy a guardar, ejecuto y tenemos nuestra ejecución. Detalle, no llamé al SPAR3. Voy a eliminar esto para que no nos confunda y ahora sí llamo a SPAR3. Ejecutamos. Entonces ahora nuestro programa nos está pidiendo un valor, ingreso un valor, presiono Enter y me dice si es par. Lo voy a ejecutar nuevamente. Lo ejecuto y ahora voy a ingresar un numerito alto que sé que no es par y nos va a decir no es par. La idea acá entonces es poder tener una función ahora que va a tener entrada de valor y va a tener salida de elementos. Tenemos una segunda función que tiene parámetros de entrada pero no tiene salida, y tenemos un tercer tipo de función que no tiene parámetros de entrada y no tiene parámetros de salida. En este caso es como hacer bloques de datos y ingresamos utilizando el sein, podemos ingresar información a una variable y después esa misma variable la utilizamos para trabajar. Bueno, y un último punto interesante respecto a funciones y que nos va a permitir ordenar nuestro código es utilizar los prototipos. La problemática se origina cuando nosotros creamos una función fuera de nuestro programa principal. Podríamos tenerlo dentro de otro archivo o podríamos tenerlo por debajo de nuestro main. Esto es para ordenar código. Tenemos nuestras funciones por debajo y vamos a encontrar que las funciones dicen que no han sido declaradas. Para esto vamos a ocupar algo que se llama prototipos. Los prototipos van a ser entonces la cáscara de las funciones con la cual nosotros vamos a ir organizando nuestro código. Para ello necesitamos solo la parte inicial de cada una de nuestras funciones que van a estar debajo. Entonces copiamos el encabezado y ya teniendo el encabezado, el compilador va a identificar que estas funciones tienen que estar declaradas posteriormente y ya las podemos ocupar. Entonces vamos a revisar. Si nos fijamos, ahora sí está compilando correctamente y vamos a hacer el llamado. Entonces, para hacer el llamado directamente vamos a hacerlo como habíamos trabajado anteriormente la función. Tenemos la función SPAR, a la cual le pasamos un parámetro. Vamos a hacer un inline. Tenemos la segunda función que no retorna datos, SPAR, porque ya está imprimiendo directamente. SPAR2, ingresamos un numerito. Y tenemos SPAR3 que va a solicitarnos. Aquí un poco porque como el anterior no le pusimos un salto de línea, vamos a colocar un salto de línea para ordenar. Entonces grabamos y revisamos. Nos damos cuenta que la primera función
que está llamando está diciendo no, no es par. La segunda sí, sí es par. Y la tercera nos está solicitando el ingreso de un valor. Ingreso un 2. Y dice sí, sí es par. Entonces con eso tenemos ya las funciones, el trabajo por prototipos. Tenemos las funciones que tienen parámetros de entrada y tienen parámetros de salida. Tenemos las funciones que tienen parámetros de entrada pero no tienen parámetros de salida, o sea, no tienen un retorno. Tenemos las funciones que no tienen retorno y tampoco tienen entrada. Entonces tenemos básicamente los tres tipos de funciones que vamos a trabajar durante este curso.